Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Bueno, entonces vamos a recordar en esta clase las nociones de dominio. Entonces recordemos que el dominio era el conjunto de todos los valores x en los reales, el dominio de una función f para los cuales la función f de x está definida, así definíamos el dominio pues de f, y el rango eran el conjunto de todos los valores f de x, los que toma la función cuando x toma valores en el dominio de f. Bueno, entonces vamos a ver típicamente cuando una función, cómo se calcula típicamente el dominio de una función. Por ejemplo, el primer caso es tomemos f de x igual a 1 sobre x. Vemos que aquí la función siempre está definida excepto si x es 0. Entonces el dominio sería, lo habíamos notado en la clase anterior, en la gráfica, el dominio es el conjunto de números reales a los cuales debemos quitarle el valor 0. Ese es el dominio de la función. Ahora tomemos otra función, por ejemplo, f de x, típicamente funciones que tengan denominador donde el denominador se anule. Por ejemplo, piensen ustedes x2 menos 9. Piensen en esta función, f de x igual a 1 sobre x2 menos 9. Entonces, el dominio, ¿cuál va a ser? Pues bueno, ¿dónde no está definido el numerador? Entonces, el denominador. Entonces, la función no está definida. Esa función no está definida si x2 menos 9 es igual a 0. Eso es equivalente a decir, entonces vamos a factorizar x2 menos 9. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados. Es x al cuadrado menos 3 al cuadrado es x menos 3 por x más 3. Entonces f de x es 1 sobre x menos 3 por x más 3. Y este denominador va a ser 0 cuando, entonces el denominador va a ser igual a 0 si x es igual a 3 o x es igual a menos 3, que son las dos raíces de esta ecuación. Entonces, en 3 y menos 3 la función no va a estar definida. Podemos verlo aquí a la izquierda, en la gráfica que se muestra a la izquierda, vemos que la función va a tener, ¿cierto?, en menos 3, no va a estar definida. Miren que ahí la curva se va hacia lo que se llama una asíntota a infinito, y lo mismo va a ocurrir en el punto 3, en el punto menos 3 y en el punto 3. Entonces típicamente los dominios de las funciones van a ser, o aquellos puntos, perdón, que no van a estar en los dominios de ciertas funciones, van a ser típicamente cuando haya un denominador y el denominador se anule en esos puntos y la función en consecuencia no esté definida ahí. O puede ser muchas veces, demos otro ejemplo, cuando ocurre una raíz cuadrada, porque sabemos que la raíz cuadrada solo existe para números mayores o iguales que 0. Entonces lo más sencillo sería f de x igual, por ejemplo, a raíz de x, la raíz positiva, raíz cuadrada positiva. Entonces el dominio serían los x en los reales, tales que x es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Porque si x es negativo, la función no existe. Aquí la vemos a la izquierda nuevamente. O sea, esta es la función. El dominio incluye el 0, sería cerrado, de 0 hasta infinito, si lo vamos a escribir en forma de intervalo. Otro ejemplo, tomemos la función f de x, por ejemplo, igual a raíz cuadrada de x2 más 1. ¿Cuándo no está definida? Entonces, razonemos, f de x no estaría definida, no está definida, si x2 más 1, por ejemplo, si x2 más 1 es negativo, ¿cierto? Es el único caso donde no está definida, es cuando lo que hay dentro del radical, esta expresión dentro del radical, sea un número negativo. Ahora, pero x2 más 1 siempre es un número positivo. Pero x2 más 1 es un número positivo, por tanto,
no hay ningún problema para los valores de x, por tanto, entonces el dominio de f va a ser todos los números reales. No hay que excluir nada. Vamos a hacer un último ejemplo. Tomemos una función como, no sé, por ejemplo, raíz de x, por ejemplo, dividido 8x menos, por ejemplo, tomemos, no sé, 8x menos 1. Esta sea f de x. Bueno, ¿dónde no está definida esta función? Entonces, primero, hay problemas con el numerador. Si x es negativo, esta función no está definida. Entonces, si x es negativo, implica que la función f de x no está definida. Entonces tenemos que sacar de la recta real, tenemos que sacar todos los números negativos. Entonces vamos haciendo una rectica aquí, vamos graficando el dominio de la función. Entonces vamos a sacar todos los números negativos, entonces toda esta zona es prohibida, excluyendo pues el 0 lo excluimos. ¿De acuerdo? En esa zona, entonces repito, no está definida la función porque el radical no está definido. Ahora, 8x menos 1, cuando esto sea 0, tampoco está definido, porque el denominador se anula. Entonces esto va a ocurrir si x es igual, resolviendo, pasamos este 1 para acá, 1, dividimos por 8, x es igual a 1/8. Entonces en el punto 1/8 tampoco va a estar definida la función, este lo tenemos que sacar. Entonces sacamos todo el eje negativo y sacamos el punto 1/8. Entonces dominio, escribamos el dominio. El dominio serían los reales sacando la unión de dos conjuntos que van a ser uno, el intervalo menos infinito 0, excluyendo el 0 porque en 0 sí está definida. ¿Cuánto sería el valor en 0? F de 0 es raíz de 0, 0 sobre 8 por 0, 0 menos 1, o sea 0 menos 1, 0 dividido menos 1, que es 0. Entonces sacamos este y unimos también con el conjunto formado por el puntico 1/8. Entonces si sacamos menos infinito 0 y 1/8, por fuera de ese conjunto la función siempre está definida. Entonces este va a ser el dominio de esta función. Aquí lo vemos entonces a la izquierda, vemos el dominio a la izquierda de esta función. Entonces miren que precisamente la gráfica nos da una idea perfecta de cuál es el dominio. Vamos a hacer otros ejemplos. Hagamos un último ejemplo. Tomemos la función f de x igual a la raíz cuadrada, por ejemplo, podemos tomar 9 menos 2x2, todo esto dentro del radical. Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces el dominio sería entonces ¿cuál? Hay que excluir todos aquellos números donde la expresión dentro del radical sea negativa. Entonces, la función no está definida para valores donde 9 menos 2x2 sea negativo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos si 9 menos 2x2 es negativo? Pues bueno, recuerden, tenemos que factorizar esta expresión en dos factores. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo factorizamos 9 menos 2x2? Escribámoslo como una diferencia de cuadrados. Este es 3 al cuadrado menos, bueno, si aquí tuvieran un 4, ustedes sospecharían, esto es 2x. No tenemos un cuadrado perfecto en el sentido que no es un entero, el 2 no es ningún entero al cuadrado, pero ciertamente es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces este término
se puede escribir este término 2x2, tenemos aquí, lo podemos escribir como raíz de 2 por x al cuadrado. Efectivamente, raíz de 2 por x al cuadrado, si usted lo eleva al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado es 2 y se multiplica por x al cuadrado. Entonces ya tenemos una diferencia de cuadrados de la forma a2 menos b2. ¿Cómo se factoriza? Ustedes ya lo deben saber. Es 3 menos raíz de 2 por x por 3 más raíz de 2 por x. Muy bien, esa es la expresión. Entonces volvemos a hacer la regla de los signos. Vamos a practicar esta regla de los signos para saber cuándo un producto es positivo o negativo. Tenemos dos factores, entonces vamos a trazar una tablita. Entonces vamos a hallar las raíces de estas ecuaciones. Entonces tracemos una tablita. Aquí vamos entonces a poner cada uno de estos términos. Entonces escribamos el primero, 3 menos raíz de 2x. Entonces vamos a hallar los ceros. 3 menos raíz de 2x es igual a 0 cuando, podemos pasar este a la derecha, cuando 3 sea igual a raíz de 2 por x. Podemos pasar a dividir el raíz de 2. Esto ocurre si, solo si x es 3 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? O sea, 3 sobre 1,4, 3 sobre raíz de 2. Entonces, pongámoslo por aquí. Digamos, este es 3 sobre raíz de 2. Aquí pensemos que por aquí está el 0. Bueno, y el otro factor, 3 más raíz de 2, x, va a ser 0 cuando 3 es igual a menos raíz de 2 por x, pasando este a restar al otro lado, y esto es equivalente dividiendo por menos raíz de 2 a que x sea 3 sobre menos raíz de 2, o que es lo mismo, menos 3 sobre raíz de 2. Entonces menos 3 sobre raíz de 2 nos da este otro valor, y vamos a poner entonces los dos factores. Aquí va a ir entonces el producto. Aquí tenemos la tablita para el producto. Pongamos una línea aquí para los signos. Pongamos otra acá. Muy bien, entonces aquí tenemos simplemente el producto. El producto es este por este, que ya sabemos, es 9 menos 2x2. Aquí está. Aquí está este por este. Es 9 menos 2x2. Entonces, pues bueno, este producto, 3 menos raíz de 2, entonces 3 menos raíz de 2x va a tener un 0 aquí, exactamente 0 aquí, mientras este va a ser 0 aquí, y va a ser positivo por aquí cuando supere este valor. Piensen lo mismo, si tienen dudas tomen un valor de x bien grande, por ejemplo, perdón, aquí va a ser negativo. Tomen un valor de x bien grande, por ejemplo, x igual a 100. Este radical no incluye la x, que quede bien claro, ahí tal vez se confundía, bueno, aquí está mucho más claro. Entonces, por ejemplo, si x es 100, queda 3 menos raíz de 2 por 100, raíz de 2 es 1.4, 3 menos 1.4 por 100, entonces eso es un número negativo, o sea, aquí este factor va a ser negativo, aquí en este pedazo, y después aquí es 0, y de aquí hacia atrás va a ser todo positivo. Pues ensayen algunos valores en estas regiones, por ejemplo en 0, 3 menos raíz de 2 por 0 es 3, es positivo. Ahora ensayen en esta región, por ejemplo, pasando este número muy atrás, por ejemplo x es menos 20, 3 menos raíz de 2 por menos 20 da 3 más, ¿cierto? Menos por menos da más, 3 más raíz de 2 por 20 es positivo. Y este otro factor va a ser negativo, ¿dónde? Para valores menores a menos 3 sobre raíz de 2. ¿Cierto? Valores nuevamente, ensayen un valor bien grande negativo, por ejemplo menos 10. Queda 3 menos raíz de 2 por menos 10, como 3 menos 14 y algo, es negativo. Y va a ser positivo en esta región. Entonces la regla, digamos, de los signos, más por menos da menos, aquí es menos, aquí va a ser más,
y aquí va a ser menos. Estamos resolviendo una desigualdad como las que vimos unas clases antes. Entonces vamos a tener que excluir del dominio toda esta región y esta región también. O sea, tenemos que excluir todos estos valores, porque aquí es negativo. Luego esta expresión dentro del radical no está definida y tenemos que excluir todos estos valores también, porque ahí es negativo. Entonces el dominio serían los números reales a los cuales les tenemos que quitar, por un lado, el intervalo menos infinito hasta el número menos 3 raíz de 2, y ese no lo debemos quitar, porque aquí el valor de la función es 0 y raíz de 0 es 0, está bien definida. Entonces repito, miren, este es un punto extremo. Aquí ustedes se preguntan, ¿este valor debemos o no debemos quitarlo? O sea, debe ser abierto o cerrado el intervalo en menos 3 sobre raíz de 2. Pues yo digo, debe ser abierto. ¿Por qué? Porque si fuera cerrado, entonces estaríamos quitando al menos 3 sobre raíz de 2. ¿Cierto? No lo quitemos, porque lo podemos incluir, porque el valor de este producto en menos 3 sobre raíz de 2 es 0. Aquí lo vemos, es 0 y raíz de 0 está bien definida. Y por la misma razón, entonces debemos quitar 3 sobre raíz de 2 sin quitar ese punto, porque ahí también nuevamente esta expresión da 0 y todos esos valores hasta infinito. Entonces, escrito de esta manera, el dominio sería R menos, quitando menos infinito, menos 3 sobre raíz de 2, unión el conjunto 3 sobre raíz de 2 infinito. Entonces, típicamente, cuando tengan una raíz, tienen que determinar el signo de la expresión que está dentro del radical para saber cuándo esa expresión es negativa. Y esos son los valores que hay que quitar del dominio de la función. Ahora, en cuanto al rango de la función, la manera más fácil de determinar el rango, recuerden, el rango son todos los valores que toma la función, es mirando la gráfica. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a tomar la función f de x igual a x al cuadrado, x elevado al cuadrado. Entonces aquí nos muestra. Entonces miren, aquí lo vemos en la gráfica. ¿Cuáles son los valores que toma la función? Bueno, el dominio de esta función, recordemos, era todos los reales. Miren que aquí se puede definir en todos los reales. Por ejemplo, ¿cuánto valdría en 6? La función en 6 vale 6 al cuadrado 36. Ahí no se ve bien, a no ser que reduzcamos la escala. Vamos a reducirlo un poquito más, miren. Entonces por aquí en 6 tomaría el valor 36. Entonces miren que todos los posibles valores son los valores de y en la gráfica, ¿cierto? O sea, este valor 20 lo toma, este valor 30 lo toma, todos estos valores de y, ¿cierto? Los valores de f de x son las ordenadas y en la gráfica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si marcamos este punto aquí sobre la gráfica, entonces el punto 6,22 y 38,71 está. Eso quiere decir que 6,22 elevado al cuadrado es aproximadamente 38,71. Vamos a hacerlo, 6,22 elevado al cuadrado. Aquí lo hacemos. Entonces miren, da 38,69, o sea, casi 71. El puntico está aproximadamente aquí en la gráfica. Entonces miren, por ejemplo, el valor de 38,70 o realmente 38,69, que es el valor de y de esta coordenada, está sobre la gráfica. Otro valor de y que está sobre la gráfica es 2 y 2 elevado al cuadrado, 2,4. Miren, aquí está. Perdón, ese punto no tiene nada que ver. Es un error de... Simplemente tomé un valor que no era. Bueno, entonces vamos a mirar ahora la gráfica con más detenimiento aquí cerquita. Entonces miren que todos los valores que toma, los valores y de la gráfica, si la reducimos, miren, todos los valores y de la gráfica, vamos a verla desde muy lejos. Una persona que la ve desde muy lejos, miren, toma todos estos valores de y positivos. Por ejemplo, el valor 600, sí, lo toma aquí y lo toma acá. El valor 800 lo toma aquí y lo toma acá. El valor 1200 lo toma aquí y acá. ¿Toma el valor menos 200? No, porque no hay ningún punto de la gráfica que esté con y igual a menos 200, ¿cierto? O sea, si trazamos una perpendicular por aquí, miren, esta línea,
ningún punto de esta línea. Sobre esta línea no hay ningún punto que tenga este valor y que esté en la gráfica, mientras si trazamos el valor 1800, por aquí miren hay dos puntos, este y este, que están sobre la gráfica. Entonces para la ordenada, o sea, ordenada es el valor de y igual a 800, hay dos puntos de la función que lo toman. Entonces el rango de esta función, el rango sería, entonces, el rango de la función, vamos a escribirlo aquí, texto, rango, serían todos los valores positivos, es igual a todos los x mayores o iguales a 0, positivos o 0, mayores a 0 o mayores o iguales que 0. O sea, escrito como intervalo, los x mayores o iguales que 0 sería el intervalo cerrado en 0, porque el 0 lo incluye, y con el punto en infinito. Ese sería el rango, 0, infinito. Vamos a tomar otro ejemplo. Abramos una nueva ventana. Una nueva ventana y vamos a tomar un valor. Vamos a coger una función como las que teníamos ahora. Por ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada, que se le dice square root, así sqrt, de 9 menos 2 por x2, 2 por x elevado al cuadrado. Entonces ese es el valor, miren, 9 menos 2x2 nos da esta función. Entonces miren que aquí la función no está definida. Miren que hay dos puntos, por aquí no va a estar definida. Hay que sacar todo este desde menos infinito hasta este punto. Recordemos que este punto era menos 3 sobre raíz de 2 y teníamos que sacar 3 sobre raíz de 2 infinito, todo esto. O sea, estas son las zonas prohibidas, aquí y aquí, donde la función no está definida. Muy bien, entonces el dominio está confinado a menos 3 sobre raíz de 2 y a 3 sobre raíz de 2 cerrado. Ese sería el dominio. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el rango? Miren los valores posibles de y que toma, ¿cierto? Todos los valores posibles de y son, por ejemplo, el 1 lo toma, miren, lo toman aquí y lo toma acá. O sea, cuando digo que el 1 es un valor del rango, quiere decir que hay algún punto sobre la gráfica verde que tenga segunda coordenada o coordenada y igual a 1, que es este punto. Vamos a determinarlo inclusive gráficamente. Vamos a trazar una perpendicular por aquí, miren, y vamos a leer este punto. Vamos a fijarla. Vamos a leer este punto sobre la... Yo quiero leer este. Vamos a borrarlo. Bueno, tal vez es un poquito para mí, un poquito difícil hacerlo así. Pero miren que claramente aquí, si yo trazo esta línea perpendicular, volvámoslo a hacer en menos 1, este punto que está aquí es un punto, vamos a cuadrarlo, a ponerlo un poquito más amplificado, este punto que está aquí es un punto que tiene valor, miren, por ejemplo, aquí la y es igual a 1, miren, cuando aquí es 2 y pico, ¿cierto? 2 y piquito, la y es igual a 1, entonces todos los valores que están en 0.5, 1, 1.52 hasta 3, todos estos valores los alcanza, de 0 a 3, pero valores mayores que 3 no alcanza, ¿de acuerdo? Entonces el rango, en este caso, sería el intervalo cerrado 0,3. Hagamos otro ejemplo. F de x igual 1 sobre x, que habíamos tomado ahora. Entonces yo creo que es mejor que iniciemos una nueva ventana para que nos quede una hoja limpia. Y vamos a poner aquí f de x igual a 1 sobre x. Entonces miren, vamos a mirar esta gráfica otra vez desde muy lejos. ¿Cuáles son todos los posibles valores de y? Entonces miren, a medida que si yo tomo un valor muy chiquitico de y,
Ahora aquí, por ejemplo, vamos a pensar en este valor de y muy chiquitico y trazo una línea. Mire que esa línea va a cortar el eje en algún punto. Va a cortar, perdón, la gráfica en algún punto. Luego hay puntos de la gráfica que tienen coordenada y igual a este valor chiquitico. Tan chiquito como yo quiera. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, todos los valores de 0 en adelante los toma la gráfica, miren. Bueno, muy bien. Y todos los valores también desde 0 aquí hasta menos infinito. Los toma la gráfica, ¿cierto? O sea, excepto hay uno que nunca toma, el valor 0, ¿cierto? ¿Cuál es el, mejor dicho, si el 0, si y igual a 0 estuviera en el dominio de la función, es porque existe un x tal que 1 sobre x es igual a 0, pero si tratan de resolver la ecuación 1 sobre x igual a 0, descubren que no hay ninguna solución. Entonces miren que todo otro valor real lo toma excepto el valor 0. Entonces el rango de la función, en este caso, es toda la línea real menos el 0. Entonces repito, cualquier valor distinto de 0 lo toma la gráfica, menos el valor 0. Eso también lo podemos ver de manera analítica de la siguiente manera. Entonces otra forma de ver el rango, que el rango es todos los números reales menos el 0, sería el siguiente. Queremos saber, razonemos de la siguiente manera. Queremos saber si un determinado valor y está en el rango de f. Entonces, ¿qué queremos? Eso es equivalente a decir que existe un x, existe un cierto x, para el cual f de x es igual a y, ¿cierto? Eso es que y esté en el rango, que existe un x en el dominio tal que f de x es igual a y, en este caso tal que 1 sobre x sea y. Entonces, dado un valor y, por ejemplo, dado el valor 7, queremos entonces ver que está en el dominio. Entonces 7 está en el dominio, el número 7 está, perdón, en el rango, dije dominio pero quiero decir rango, en el rango sí se puede resolver para algún x la ecuación 1 sobre x igual a 7. Esa ecuación sí se puede resolver. ¿Cuándo se puede resolver? Cuando x sea un séptimo, ¿cierto? Podemos pasar la x a la derecha. Entonces la ecuación sería, si quiere hagámosla en dos pasos, 1 igual a 7 por x, y después dividimos por 7, un séptimo igual a x. Entonces, cualquier otro número, si ustedes cogen otro número, no sé, y igual a menos 20, ¿se puede resolver la ecuación 1 sobre x igual a menos 20? Claro, se puede resolver tomando x igual, haciendo el mismo procedimiento 1 sobre menos 20, o sea, menos un 20avo. Pero hay un caso donde no se puede resolver la ecuación. Si y es igual a 0, entonces la ecuación 1 sobre x igual a y que es 0 no tiene solución. Esta no tiene solución. Claro, si ustedes tratan de pasar la x para la derecha y para la izquierda, pues quedaría, siguiendo el mismo procedimiento, x sería 1 sobre 0. 1 sobre 0 no está definido. Entonces miren que cualquier otro valor de y está en el rango. Repito, estar en el rango es que hay alguna, en la gráfica, es que hay algún valor de y, perdón, el y está en la gráfica, en el rango de la función, si en la gráfica de la función aparece el valor de y, como el valor de y de la gráfica. Y analíticamente el y estaría en el rango de la función si existe un x tal que f de x es igual a y. Entonces en este caso, por ejemplo, estos son todos los valores reales están en el rango de esta función menos el 0. O sea, el rango de f de x son los números reales menos el 0. Son todos los valores que se toman en el rango. Muy bien. Entonces, no voy a decir más sobre el rango se puede ver en la gráfica, usualmente no es tan importante, el dominio sí es muy importante conocerlo, porque el dominio es donde está definida la función, ¿cierto? Los puntos que no están en el dominio, pues no tenemos una función válida definida en esos puntos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase.
y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.